¿qué secretos o qué anécdotas o qué aspectos desconocidos revelas en el libro sobre León XIV? Cuéntanos algunos, Bueno, no te digo que nos cuentes ha- todos. hay una anécdota que me ha divertido mucho y es que León XIV, cuando era cardenal, bueno, estaba recién nombrado cardenal, acababa de llegar a Roma y tuvo un encuentro con los agustinos. Y en este encuentro explica que cuando él vio a Francisco en el balcón de la Basílica de San Pedro como nuevo papa, dijo, genial, y se lo dijo a sus frailes, "Eh, ya no voy a ser obispo, porque cuando, cuando él era superior general, prior general de los agustinos, él viajó bastante a Buenos Aires y visitaba a Francisco, se veía con Francisco, y él explica, no os voy a decir la razón, pero no estaba de acuerdo con Francisco. Estábamos en desacuerdo en general. Lo cual significa que este tipo no me va a escoger obispo, pero ni de coña. Y, y Francisco le escoge de obispo y le dice, vete a Perú, que es donde tú habías estado antes y que es lo que te va a gustar. Y ya ahí Francisco pensó en él, le dejó sus 8 años en Perú y luego le trajo a Roma en el centro mismo del cristianismo donde se nombran a los pastores de la iglesia. De Y le manera que nombró esa es cardenal. una... Le nombró cardenal y le nombró miembro de todos los organismos vaticanos, le dio todos los nombramientos que le podía dar. O sea que yo, que soy un profeta, vamos, de tercera división fracasado, no lo vi, pero los cardenales lo habían visto, vamos, a ojos legua. Otra de las anécdotas de... Perdona, perdona, que te voy a hacer un paréntesis. En esta anécdota que es impresionante, es decir, por un lado refleja que Prevost no quería ser obispo. De hecho, hay muchos sacerdotes de que le dicen de ser obispos, a mí ni me hables de eso. Yo no quiero ser obispo, yo quiero ser párroco o yo quiero ser misionero o quiero estar, ¿no? O en su caso general perdón, agustinos. Por un lado eso, y por otro lado lo que tú comentabas, pero que no se sabe, que existían al parecer discrepancias entre Francisco y Prevost, ¿no? Y entonces Sí, dijo, yo con este nuevo papa no tengo ningún futuro, me alegro, ¿no? yo me imagino que eran discrepancias ligadas al gobierno de Prevost en aquella época como prior general de los agustinos, es decir, de discernimiento sobre alguna comunidad, sobre su ministerio, su apostolado, sobre algún agustino en particular, pero no las negó, es más, lo dijo, no os diré cuáles eran, pero no estábamos de acuerdo. Muy Me bueno, muy ibas a bueno. contar otra anécdota, Jesús, me ibas a contar otra. Em, de la otra anécdota que me ha tocado bastante es que cuando él ya estaba en la universidad, o sea, él hace el seminario menor, termina el seminario menor, pero terminando el seminario no entra al noviciado. Va a estudiar a la universidad, a una universidad de los agustinos, es decir, en un ambiente privilegiado, pero como estudiante universitario y sin votos ni nada en proceso de discernimiento. Y obviamente en ese tipo de circunstancias pues se plantea la vocación, tiene sus crisis, se plantea el matrimonio, casarse con una chica y vivió pues las crisis que todo joven en esa situación debe vivir y como todo seminarista y futuro sacerdote debe Claro. vivir para que su opción de vida sea consciente y sea verdadera. Y entonces él cuenta que hay el don
de educador de su padre fue brutal. Él dice que se acuerda como si fuese hoy las conversaciones que él tenía cara a cara con su padre, en la que su padre con gran naturalidad le explicaba la importancia que en la vida de él como marido tenía su relación de pareja, la intimidad con su madre y la importancia que para Robert debía tener la relación íntima con Cristo como sacerdote sin la cual no podría vivir. Y dice que eso él escuchaba y cuando escuchaba a su padre se daba cuenta de que tenía que escuchar, de que lo que le estaba diciendo su padre era realmente lo que necesitaba escuchar para su vida y esas conversaciones se mantuvieron en su corazón después en momentos de crisis y la recuerda como si fueran hoy. eh, Tenían más importancia, más eficacia que conversaciones con un director espiritual o con un sacerdote. En ese sentido, es una vida bastante sencilla la que él cuenta, pero claro, quizá él te la hace sencilla, ¿eh? Porque luego cuando tú ves los talentos que este chico tiene, son bastante extraordinarios. Bueno, sí, tú lo decías, ¿no? Los estudios, las 5 carreras, ¿no? Que estudió Sí. además Derecho Canónico en el Angelicum, ¿no? Sí, del Angelicum, con grandes profesores de la época que eran españoles todos. Fíjate. Eran Donde, por dominicos. cierto, estudió también en su día Karol Wojtyła. Sí, 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 Teología dogmática, creo que hizo allí, ¿no? sí. Que Karol Wojtyła allí presentó su tesis sobre San Juan de la Cruz. Y ahí fue Fíjate, donde aprendió español para presentar fíjate. su tesis. Lo Otro aprendió políglota. Malucho, otro políglota, lo aprendió Malucho y luego ya lo aprendió bien al ser nombrado papa, el que entonces, el que luego se convertiría en cardenal, el cardenal Santos Abril, se convirtió en su profe de español. ¿Cuál es tu papa? Ah, pues la síntesis de todos. Muy buena respuesta. Sí, Pero siempre habrá un sí, papa que te haya tocado especialmente. Porque claro, ya, tú has vivido muchos cónclaves, ¿no? Has vivido sí, sí, sí. pontificados, has acompañado, me Yo, imagino, a algún papa en sus viajes, ¿verdad? sí, sí. Te voy a ser muy transparente. Yo pasé muchos años bueno, yo llegué a trabajar en el 91 y estuve hasta 2025 con Juan Pablo II y ya le había conocido precedentemente cuando yo estudiaba aquí en Roma. Y para mí parecía que ser papa era Juan Pablo II y ser Juan Pablo II era ser papa, era lo mismo. Me parecía eterno y me parecía que no se moriría nunca. Creía que yo iba a, a morir Por antes más que que él. intentaron matarlo, ¿no? Tal cual. Y además varias veces. Ujú. Y, y cuando fallece Juan Pablo II, yo me quedé, vamos, impresionadísimo de lo que fue, lo que vivimos. 3 millones de personas que llegan sin cita porque nadie sabía cuándo se iba a morir. Ver en la Plaza de San Pedro sentado en el funeral a Bush al lado de Hatami, el presidente iraní, vamos, es que eran cosas alucinantes. Vi cosas de periodistas americanos conocidísimos que no te puedes imaginar, testimonios que me confiaron fuera del micrófono sobre Juan Pablo II, testimonios de periodistas judíos impresionantes. Y yo decía, esto no puede volverse a repetir más en la historia. Juan Pablo II ha sido un personaje particular, ayudó a la caída del muro, tuvo una personalidad, un talento, un carisma brutal. Y claro, esto son cosas que pasan una vez en la historia y ya está. Pero es que después he vivido de manera diferente, pero he vivido lo que hemos vivido, lo que vivimos con Benedicto XVI, lo que hemos vivido con el Papa Francisco en sus últimos días, en su adiós, en su entierro.
y la emoción de este cónclave ha superado las anteriores. Este cónclave ha sido una pasada. Además, ha sido el mejor cónclave de las redes sociales de la historia porque ha habido cosas buenísimas, divertidas, pero que entendían el espíritu humano del cristianismo que hay detrás. Ujú. O sea que también ahí fui mal profeta. Yo creía que la manera de ejercer el ministerio de Papa de Juan Pablo II hubiera un poco aplastado a los que vendrían después y no, no. De manera que con cada uno me quedo con algo de cada uno.